3, 2, 1. Esto es Obesidad 360, un encuentro científico que presenta a profesionales de la salud las últimas estrategias médicas, quirúrgicas y terapéuticas para el manejo integral de la obesidad. Solo por PH Latam, ciencia y salud para todos. Para nosotros, el placer, para nosotros que tenemos ¿verdad? Obesidad, el placer no necesariamente es ni siquiera comer, es llenarse, es mantenerte lleno. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo no comía cosas malas, o sea, yo no iba a comer fritanga, yo no iba a piñones, o sea, pero quería estar lleno todo el tiempo. O sea, una vez tú sentías vaciado gástrico 2 horas, pues vuelvo a volver a comer y quiero llenarme otra vez. O sea, cuando el placer es sentirte repleto y tú no sabes ni por qué es, o sea, tú no entiendes por qué está pasando. Yo no podía por mi fuerza de voluntad. O sea, ese concepto de que por mi fuerza de voluntad yo dije, bueno, yo llegué a un punto que me rendí. Y cada vez que veo en las redes sociales gente haciendo el comentario de que es falta de disciplina, no saben el daño que le están haciendo a las personas que padecen lo que yo padecí y que le están aumentando la probabilidad de esa persona de padecer de cáncer, de padecer de... Bueno, o sea, acabamos de ver la presentación y la correlación entre cáncer y obesidad es tan y tan alta. Los varones especialmente tenemos que empezar a romper con eso de no querer hablar de nuestra salud. Si nosotros nos rompemos con eso, vamos a premorir, además de eso, a no tener calidad de vida. Y la idea, y esta es una de mis frases favoritas, la idea no es atrasar la muerte, es alargar la vida. O sea, yo no quiero retrasar la muerte, o sea, yo quiero alargar mi calidad de vida, yo quiero que la vida sea mejor. Y parte del problema de no reconocer que necesitas buscar ayuda es no darte calidad de vida. Yo había decidido ya hacerme la bariátrica si no hacía esto. O sea, yo empecé a usar los medicamentos porque la doctora me convenció diciéndome, mira, esta es una alternativa porque tú además eres diabético, así que te recomiendo esta alternativa y empecé con Ozempic. Sí, tenemos unas estadísticas bien alarmantes aquí en Puerto Rico. Recientemente en el periódico salió, ¿verdad?, que según el World Health Organization y el World Obesity Federation, las estadísticas aquí en Puerto Rico suben a 70-77% entre obesidad y entre sobrepeso. Así que es tan importante hablar de este tema, educar a médicos, educar, ¿verdad?, a la comunidad para entonces hacer prevención, que es lo que justamente no se está haciendo y seguimos que el problema sigue avanzando. La obesidad, ¿verdad?, como sabemos es multifactorial, hay problemas genéticos, hay causas del ambiente, hay causas de ansiedad, hay causas psicológicas y por eso queremos abarcar cada uno de esos temas y decidimos hacer esta sociedad para entonces integrar todos los subespecialistas que tienen que ver con cada una de las complicaciones de la obesidad. Nefrólogos, cardiólogos, psicólogos tenemos aquí hoy también para conversar, nutricionistas, dietistas, así que tiene que ser integral y esa es la importancia de haber creado esta sociedad. Hay muchos ¿verdad?, recursos afuera en la calle que no necesariamente son los adecuados. Hay maneras fáciles de bajar de peso, pero no necesariamente son las más beneficiosas a largo plazo. Hay complicaciones que muchas veces las personas que están dando tratamientos que no están aprobados por la FDA, ¿verdad?, se encuentran los pacientes y no se pueden tratar y esa es la importancia de que siempre estén con un médico, como tú dices, con un profesional que esté entrenado en este tipo de enfermedad. Hay pacientes que por condiciones genéticas, por condiciones socioeconómicas, etcétera, necesitan ayudas adicionales y ahí es que entramos los profesionales de la salud entonces para poder, ¿verdad?, brindarles tratamiento, para poder brindarles otro tipo de terapias basadas en la evidencia para que ese paciente pueda salir mucho mejor. Entre todos podemos mejorar la calidad de vida del paciente, pero siempre y cuando estemos entrenados y tengamos la educación suficiente para poder entonces brindarles ayuda al paciente. La obesidad es una condición que es crónica, sin embargo muchas veces no se ve como una enfermedad crónica, como la condición que es, y hay mucho estigma relacionado a la obesidad. Así que parte de crear la sociedad es crear conciencia y visibilizar la obesidad como la enfermedad que es. La obesidad está asociada a un aumento significativo en el desarrollo de otras condiciones, de múltiples condiciones crónicas, tales como diabetes mellitus, tipo 2, hipertensión, enfermedad cardiovascular, ciertos tipos de cánceres como el cáncer de colon, cáncer de seno postmenopáusico, cáncer de endometrio, osteoartritis, limitaciones funcionales, enfermedad hepática, entre muchos otros. Y es por esto que quizás el enfoque en los últimos años ha cambiado un poco y ya no se trata, cuando hablamos de tratamiento, no buscamos tratar la obesidad como tal,
sino sí tratamos de tratar la obesidad como una enfermedad para a su vez tratar esas otras condiciones asociadas a ella. Tener muchas implicaciones, ese estigma puede hacer que la persona quizás no se sienta cómodo hablando de su condición, saliendo quizás a hacer actividad física, a ponerse cierto tipo de ropa para hacer actividad física, o quizás simplemente no quiere hablar de la condición y se limita, ¿verdad? Quizás no, se limita un poco en recibir la ayuda que necesita, y que ahora tenemos herramientas que podemos ayudar, que quizás no teníamos antes. Hoy en día tenemos unas herramientas, como ya he mencionado, que no teníamos disponibles antes. Tenemos herramientas que no habíamos pensado que quizás lograran la reducción de peso, una reducción de peso tan significativa como la que estamos hablando. Tenemos medicamentos que actúan en 1, 2, 3 hormonas. Tenemos medicamentos que regulan el apetito, que regulan la saciedad, que actúan en el metabolismo, en la reducción de grasa corporal. Tenemos procedimientos de cirugía bariátrica, ¿verdad? Por decir equipos o devices, ¿verdad? Lo que son dispositivos. Definitivamente sí tenemos a la mano, estamos en una era en donde el tratamiento está cambiando completamente, pero algo en lo que tenemos que mejorar, y básicamente eso es parte de por lo que se funda la sociedad, es que tenemos que buscar que haya un acceso más equitativo a los tratamientos, ya sean farmacológicos, de procedimientos, dispositivos. Definitivamente la obesidad está en aumento, y sabemos que ese aumento en la obesidad definitivamente va en paralelo con el aumento en las comidas ultraprocesadas. Hay un aumento, hemos visto un aumento en las azúcares añadidas, en las grasas trans, en calorías vacías, un aumento en el consumo de sodio, una baja en la fibra, en los pobres micronutrientes en las comidas. Y sabemos que esto pues llega a los hogares, llega a la escuela, está básicamente en todas partes y sustituye lo que es esa alimentación nutritiva y crea un ambiente obesogénico. Las mujeres estamos durando mucho más que antes, o sea, la expectativa de vida de las mujeres es mayor a través de los años. Sin embargo, duramos más tiempo, pero con enfermedades crónicas. Tenemos más enfermedades crónicas que los hombres después de pasar la menopausia. Eso tiene que llamar la atención. Algo pasa con nosotras distinto a los hombres que nos lleva a tener estas enfermedades crónicas, aunque vivimos más tiempo, pero más enfermas. La prevalencia de obesidad es mayor en las mujeres, no solo en Puerto Rico, no solo en Estados Unidos, sino a través de todos los países del mundo. No necesariamente tiene que cambiar en la balanza para nosotras saber para decir que estamos aumentando en peso, porque realmente no es el peso, sino es la composición corporal lo que nos está cambiando. Una mujer puede estar pasando lo mismo y sin embargo desarrollar más barriguita y notarlo en la ropa, notarlo en su físico. Esa barriguita es una distribución de grasa distinta a la que teníamos antes de los cambios hormonales, y esa es la grasa que vemos. Hay otra grasa que no podemos ver que se llama la grasa visceral. Esa grasa visceral es la que cubre nuestros órganos y puede causar enfermedades cardiometabólicas, incluso hasta diabetes tipo 2. Todas las mujeres que tienen una disminución de estrógeno, que vienen siendo todas las mujeres que van a llegar a la menopausia, van a tener un aumento en esa grasa visceral, causando un aumento en el riesgo de enfermedades cardiometabólicas, diabetes tipo 2 e incluso hasta infartos cardiovasculares. Síntomas vasomotores. Esos síntomas vasomotores realmente no todas lo sienten, no todas pasan por ello, unas sí, otras no. Sí se ha asociado que la severidad de los síntomas vasomotores, o sea, la frecuencia, si nos pasa todos los días, cuántas veces nos pasa, la severidad de los síntomas vasomotores o los sofocones o calentones sí está asociada a un mayor aumento de peso en el futuro. Wow. O sea, que eso ya para los médicos debería de ser, si tú tienes a esta paciente quejándose de que no duerme por los calentones, las sudoraciones, que cada vez esto es más progresivo, aunque esa paciente tenga un peso saludable en ese momento, ya hay estudios que dicen que esa paciente tiene un mayor riesgo de aumentar peso en el futuro. O sea que ya debemos de decirle, mira, el hecho de que tú tengas todos estos sofocos, estos calentones que sean tan severos, te pone a mayor riesgo de aumento de peso. O sea que hay que trabajar ya con tu estilo de vida desde antes que desarrolles ese aumento de peso. Hay opciones bien accesibles, no hay que estar gastando dinero en suplementos carísimos, esa no es la solución. La solución está en nuestro estilo de vida. Si somos candidatas para una buena terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, está disponible, accesible, cubierta por planes médicos en la farmacia. Solamente necesitan un buen especialista que se la sepa recetar. No hay que estar pagando mucho dinero para estar usando suplementos no estudiados, no aprobados, no regulados, que realmente a la larga no son los que funcionan. Edúquense, pregúntenle a su médico si tienen dudas sobre lo que está pasando
con su salud, si le están ofreciendo algo que a usted no le parece que es seguro, edúquese porque nos toca a nosotras estudiarnos, saber qué nos está pasando, saber nuestras opciones y preguntárselo a nuestros médicos. No necesariamente es la decisión de un paciente. El paciente no tiene conocimiento de que esto es una enfermedad y si no lo ve como tal, no sabe que, ¿verdad?, se puede estar haciendo un daño. Además que no podemos simplemente enfocarnos en la culpa al paciente como ser humano, porque el paciente tiene una sombrilla de factores a su alrededor, socioeconómicos y de alcance, ¿verdad?, a alimentación saludable, lo que puede conseguir en el supermercado, la carga de trabajo que tiene, que le impide entonces de cocinarse una comida más nutritiva versus pasar por un servicarro al finalizar el día. Todo eso tiene un rol, incluyendo el estrés, la falta de sueño y la herencia incluso, en cómo ese paciente termina alimentándose y cómo la falta de conocimiento arrastra este efecto por meses y, ¿verdad?, y por años y décadas. Con la globalización y la americanización de nuestra dieta, ¿verdad?, la influencia de la cultura western, ¿verdad?, americana, definitivamente tiene las repercusiones en todo lo que me acabas de mencionar. Se premia mucho, la comida se utiliza mucho como un premio, incluso nosotros, ¿verdad?, cualquier celebración culturalmente la hacemos alrededor de la comida. Vamos Sobre y todo los comemos. puertorriqueños. Exactamente. Y también vivimos en una sociedad aquí en Puerto Rico donde es una sociedad de sobrevivencia, donde hay que trabajar mucho para sobrevivir y eso se presta para que haya alimentos que sean buenos, bonitos, baratos, que te permitan la accesibilidad, la conveniencia, sacrificando la nutrición. Muchas veces estas proteínas que son añadidas a los alimentos ultraprocesados pueden ser de fuentes de soya, de fuentes vegetales. Y uno dice, bueno, pues me estás diciendo que coma más vegetales, ¿cuál es el daño en consumir esas proteínas? Realmente es que el problema no lo tiene la proteína, el problema lo tiene todo lo demás que tiene ese alimento que nos está haciendo sacrificar la salud incluso de nuestro sistema gastrointestinal, que es como nuestro, ¿verdad? Le decimos al colon el segundo cerebro. Ese Correcto. microbioma es bien importante. Es bien importante y cada vez que consumimos alimentos de ese tipo, lo que podemos estar haciendo es como lastimando una herida que ya tenemos en lugar de dejarla sanar. Ya han salido estudios sobre esto, sobre incluso la interrupción de estos medicamentos abruptamente, ya cuando el paciente está en la tercera o cuarta dosis, sea por razones de falta de conocimiento, razones económicas, cesan el uso del medicamento. Y se ha visto mayormente cuando el paciente no está teniendo un seguimiento adecuado y un coaching adecuado sobre cómo utilizarlo, qué anticipar con cada aumento de dosis, cómo ir aprendiendo a desarrollar hábitos saludables para el ahora y para el futuro. Siempre les hago el hincapié al paciente de que si usted va a entrar al uso de los medicamentos inyectables o cualquier medicamento para pérdida de peso, porque los inyectables no son los únicos, es importante que usted lo utilice como una herramienta para usted ir desarrollando hábitos que le permitan a usted ponerse de pie por su cuenta. Hábitos sobre cómo comer mejor, cómo dormir mejor, cómo manejar su estrés mejor. En términos de la obesidad, bueno, en Estados Unidos alrededor de 15 millones de niños y adolescentes padecen de esta condición de la obesidad. En Puerto Rico, el último estudio que se hizo en 2019-2020 demostró que los estudiantes que están en escuela superior, aproximadamente 15% de ellos ya padecen de sobrepeso y otro 15% padecen de obesidad. Un 30% de los estudiantes de escuela superior ya están teniendo un aumento en el riesgo a complicaciones por estas condiciones. La obesidad, la definición como tal es la misma, es un exceso de tejido adiposo que presenta un riesgo a la salud, en estos casos obviamente a los niños, a los adolescentes y a los adultos jóvenes, pero en términos de diagnóstico es un poco diferente. Utilizamos usualmente lo que se conoce como el índice de masa corporal o el BMI. En casos adultos nos dejamos llevar por un número absoluto, pero en pediatría, debido a que los niños están cambiando, entran en la pubertad, pues no nos vamos por ese valor absoluto, sino que nos dejamos llevar por las percentilas. O sea que la definición hoy día que utilizamos es si el índice de masa corporal, el percentila, está entre la quinta percentila y la 84 percentila,
es un peso adecuado. Si la percentila sube de 85 a un 94 percentila, estamos ya trabajando con sobrepeso, y si sobrepasa el 95 percentila, entonces estamos trabajando con la condición de la obesidad. Tenemos diferentes riesgos para desarrollar esta condición. Uno de ellos es la genética. La genética como tal, cuando hay cambios en los genes, pero sabemos que si, por ejemplo, un padre padece de la condición, ya sea de sobrepeso o de obesidad, ese niño tiene un alto riesgo de padecer la condición. Y cuando ambos padres en casa padecemos de obesidad, es más alto aún. Por eso es bien importante que siempre que hablemos, y yo en clínica cuando hago el diagnóstico de la condición, siempre voy atrás y trato de ver cuáles son esos factores de riesgo, y uno de ellos es preguntándole a los padres o a los cuidadores cómo comemos en casa, cómo está su salud, porque eso influye muchísimo en cómo se va a desarrollar nuestro paciente pediátrico. Claro. Bueno, pues a este cuidador o a este padre que ya está viendo que a lo mejor que sus niños padezca de sobrepeso o de obesidad, número uno es empezar a hacer los cambios en casa. 3 cambios facilitos en casa es, uno, bajar las bebidas azucaradas. No hay necesidad de que los niños estén tomando esas bebidas azucaradas, mejor ofrecerle la fruta entera porque tiene más fibras y las fibras previenen los picos de azúcar. Número 2, hacer actividad física en familia. Idealmente, regla general, es 1 hora al día. Y número 3, que le velen el sueño. Muchas veces nos olvidamos del sueño, y cuando los niños, y sobre todo ahora en verano, que tienden a dormir menos horas, están afectando las hormonas, y esto me puede predisponer a padecer de la condición de la obesidad. Importante siempre llevarlo a las citas rutinarias con su médico, porque ahí también se puede detectar a tiempo la condición. 3, 2, 1. Esto es Obesidad 360, un encuentro científico que presenta a profesionales de la salud las últimas estrategias médicas, quirúrgicas y terapéuticas para el manejo integral de la obesidad. Solo por PH Latam, ciencia y salud para todos.